Nada todavía, Blas. Ah, bueno. Yo siempre me pierdo la parte más importante. Ahora sí que ya creo que entraron casi todos y volví a poner la grabación. Les decía, ustedes acá lo que tienen que hacer es diseñar porque no hay una respuesta correcta o una respuesta entre comillas que sea la ideal. Ustedes tienen que pensar en relación a todo el material bibliográfico que vimos, ¿sí? Que son los cuadros de la licenciada Fraile, como les dije, con los cuadros, sobre todo con el segundo, que es bien, bien puntual, bien didáctico respecto a un modelo y otro, y el posicionamiento del doctor Maglio y el doctor Quevedo, pensar 3 intervenciones, ¿sí? Desde una mirada biopsicosocial, que ustedes llevarían a cabo con ese paciente teniendo en cuenta esas características que se señalan ahí respecto de qué tipo de paciente es, ¿sí? Profe, yo, Sí. yo estuve viéndolo y estuve escribiendo algunas cosas que me parecieron hacer como una intervención, pero lo hice en forma de diálogo. Lo que yo observo del paciente, lo que le digo, lo que me responde, ¿está bien así enfocado? Sí, sí, no, no hay una, por eso les decía recién que no hay una cuestión eh, prescriptiva en cuanto a cómo lo diseñen, ¿sí? Ustedes lo diseñan como se sientan cómodos. Lo importante es que si me están poniendo que están teniendo, en este caso, que se piden las primeras 3 intervenciones desde una mirada biopsicosocial, no, después no articulen con cuestiones biomédicas. O sea, eso es lo importante, es que no haya errores en lo conceptual. Después, el modo en el cual ustedes Lo plantean, puede desarrollan, ser. claro, Ok. desarrollan las intervenciones, no debe de ser un problema o no generaría un problema, ¿no? Si vos te sentís más cómoda armándolo de ese modo, está perfecto, ¿no? Analía, discúlpame, Sí, no, Gustavo. no termino ayer estuve, por eso me quedé dormido, porque estuve hasta tarde con esto. No termino de entender el tema de intervenciones con respecto al último cuadro de la licenciada Fraile. Más o menos, ¿me podés orientar un poquito? Porque estoy medio trabado ahí con psicología. En cuanto a las miradas, de acuerdo a los modelos, Gustavo, ¿sí? Las miradas en cuanto a los modelos, tenés el modelo biomédico, ¿sí? Que como dijimos, lo que mueve al modelo biomédico es la visión mecanicista, el cuerpo como una máquina, por lo tanto las afecciones son leídas como dificultades, ¿sí? Que surgen en la maquinaria corporal y que deben de ser reparadas, ¿sí? El profesional de la salud de algún modo se transforma en mecánico, ¿sí? Que debe subsanar ese desequilibrio. La mirada está puesta solamente en lo físico, por eso biomédico, ¿sí? Solamente en el aspecto orgánico, biológico, ¿sí? De algún modo queda borrado el sujeto porque lo que interesa o en aquello que se hace énfasis es en su afección, por eso hay una preponderancia a buscar la exactitud, la medición, la precisión en cuanto a la evaluación diagnóstica y el énfasis se pone en el curar, ¿sí? En la eficacia terapéutica, ¿sí? La búsqueda eh, de de la clasificación diagnóstica certera y el tratamiento adecuado, ¿sí? Pero en cuanto a la afección, no en cuanto a el sujeto, ¿sí? Eh, por lo tanto, es llamado este modelo o este abordaje reduccionista también, ¿sí? ¿Por qué? Porque reduce la complejidad del sujeto que padece a el plano biológico, ¿sí? A veces se llama reduccionismo biológico u organicista, ¿sí? Ese es el modelo biomédico. En Maglio, ese modelo vos lo tenés señalado como medicina alienante, ¿sí? Ese es el modo en que Maglio llama o denomina a este tipo de intervenciones o abordajes, ¿sí?
alienante, ¿sí? Y en Quevedo serían las intervenciones que no toman en cuenta o no contemplan la importancia de la calidez, ¿sí? Eso sería desde Quevedo, ¿sí? Todo lo que no contempla la calidez y solamente se centra en la cuestión racional, entonces sería lo no cálido, sería lo biomédico, la mirada biomédica, ¿sí? Y en la mirada biopsicosocial, como lo dijimos muchas veces, tenemos una mirada compleja, o se dice es una mirada desde la perspectiva o el paradigma de la complejidad. ¿Por qué? Porque se piensa lo humano desde lo físico, pero siempre en interacción con lo emocional, lo mental, los pensamientos, los comportamientos y lo social. Lo social, en tanto, son fundamentales los vínculos afectivos, nuestro grupo de apoyo, nuestro grupo de pertenencia, y lo social también en lo macro va a dar cuenta de que ante determinadas realidades o contextos sociales complicados, voy a tener menos posibilidades quizás de ayudar o de llevar a cabo un tratamiento prolongado con un paciente que no tenga las necesidades básicas cubiertas o que no tenga el acceso a la salud que debería de tener porque se encuentra en un contexto desfavorable, ¿sí? Esa es la mirada biopsicosocial, ¿sí? Si es una mirada compleja, no reduce al sujeto a el plano de lo biológico o de lo físico, sino que va a tener en cuenta su estado anímico, sus expresiones, y, como decíamos recién, su grupo de apoyo o no, ¿sí? Y cuál es su realidad o su contexto, ¿sí? Va a tener en cuenta todo esto. Por lo tanto, desde esa mirada no se sostiene la decisión mente-cuerpo, ¿sí? Desde lo biomédico se cree que aquello que pertenece al plano de la mente, de lo mental, es de una de índole diferente a el plano de lo físico, ¿sí? Por lo tanto, de algún modo se sostiene la idea de la escisión o del dualismo, de la división entre la mente y el cuerpo. En el modelo biopsicosocial eso no existe, ¿sí? Es pensado el sujeto como un sujeto integral, ¿sí? Formado por los aspectos físicos, como así también por los aspectos emocionales, ¿sí? ¿Se entiende esto, Gustavo, ahora? Sí, sí, es como que esto lo entendí, o sea, la diferencia entre la parte biosocial y la parte biomédica. Es como Sí, que la parte biopsicosocial es como si fuese algo holístico, ¿no? En el pensamiento del todo, en una intervención biológica, psicológica, social. Eh, pero ¿sabés lo que realmente, perdoname mi ignorancia, me cuesta relacionarlo con el ejemplo que vos das? O sea, a ver si entiendo. El profesional en este caso es de cómo interviene, en qué sentido, o sea, tiene que elegir una de las dos, biomédicamente o la parte biopsicosocial. no, Eso es lo que no me termina. en la primera consigna tenemos que la intervención tiene que ser desde una mirada biopsicosocial, ¿verdad? Creo que leyeron eso, no las tengo acá las consignas. Sí, Sí, me sí, dicen que sí. Sí. En la sí, primera biomédica. consigna ustedes tienen que armar 3 intervenciones desde la mirada holística, ¿sí? ¿Cómo Biopsicosocial. intervendrías, ¿sí? O cómo llevarías adelante el abordaje del paciente desde una mirada integral, ¿sí? Ahí pensás 3 intervenciones. No es algo extenso, no tienen que escribir un bibliorato, ¿sí? Es simplemente poder articular la teoría con la práctica, ¿sí? Poder lograr esa conexión, ¿sí?
eso es lo que se pretende, ¿sí? ¿Hay dudas con eso? ¿El resto, chicos, o Gustavo, ahora quedó más claro? ¿Hay dudas con esto? Las 3 intervenciones a un mismo paciente. A ese Las 3, paciente. Adriana, sobre el mismo paciente, sí, sobre este paciente del cual les doy estos datos, que es el mismo que usan después en ética, ¿sí? Sí, sobre el mismo paciente. Analía, Sí, cuando Marcela. cuando hablamos de los textos de tanto de Quevedo como de Maglio, estos, si bien no está muy explícito en estos textos, estamos hablando del modelo modelo biopsicosocial, o sea que ellos aplican a ese modelo por la incorporación de la calidez de Quevedo y ese estar presente en el paciente hasta en la receta, ¿no? Como dice Quevedo, porque a pesar de la ausencia de ese momento, llevarse la receta lo hace presente al profesional. O sea que eso también es como que, no sé si lo interpreté bien, es como que aplica al modelo. Claro, por supuesto, sí, Está bien Marcela. eso. Sí, sí, Entonces, sí, sí. digamos, para ver si entendí esto, las 3 intervenciones, por ejemplo, podría ser eso, ¿no? Que uno trata al paciente con calidez, por ejemplo, Podría o sea, ser con el una en ese desarrollo. sentido, Eso, exactamente. Una en eso ese sería sentido. sería Claro. una intervención. A ver, si yo pienso que el paciente es solamente una afección, ¿qué importancia le voy a dar a generar empatía, a escucharlo, a promover un encuentro, a ser cálido? Si yo solamente lo reduzco, pienso que el paciente es una afección, lo diagnostico, lo trato, Lo receto. ¿sí? Ahí sería biomédico. Ahí sería el Claro. biomédico, Adriana, claro. Por eso ustedes tienen que diseñar intervenciones que a ustedes se les ocurran, ¿sí? Hasta pueden inventar, porque los datos que yo doy no son demasiados. El tema es que ustedes puedan articular la práctica profesional con la mirada que ustedes van a ir armándose respecto de cómo pensar al paciente. Los 2 textos, tanto el de Maglio como el de Quevedo, tienen que ver con profesionales de la salud que adhieren a la mirada biopsicosocial, ¿sí? Por eso les decía que en Maglio vamos a encontrar todo lo que tiene relación con la mirada biomédica, lo vamos a encontrar denominado como medicina alienante. Como medicina ¿sí? alienante. Y en Quevedo como intervenciones que no contemplan la calidez, ¿sí? Que no son cálidas, ¿sí? Esa es la parte biomédica, decís vos, Analía, de los 2. Sí. La mirada de los 2 es biopsicosocial, Gustavo. Biopsicosocial es la mirada que los 2 tienen. ¿Qué critican los 2? La mirada biomédica. Sí, la mirada biomédica en Maglio es la que él denomina medicina alienante. ¿Sí? Alienante, porque queda desdibujado tanto el profesional de la salud en su función de cuidar, ¿sí? Y de asistir, queda desdibujado por el énfasis del curar, ¿sí? Y por tratar al paciente de algún modo como un objeto, ¿sí? Y el modo en que Quevedo ubica o sitúa la medicina alienante de Maglio en su texto es sin calidez, ¿sí? Las intervenciones o la interacción con el paciente sin contemplar la calidez, ¿sí? Acá lo señala al final, ¿sí? Del texto, cuando no somos cálidos, y ahí les dice, ¿sí? Cuando el otro es un objeto en la carrera contra el tiempo, cuando medicalizamos en exceso la vida de la gente, cuando el paciente se convierte en usuario, ¿sí? Ahí él les señala lo que piensa o les resume, ¿sí? Su posición respecto de esto, ¿sí? Ahora ¿eso quedó claro, chicos? Sí. ¿Sí?
¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, la segunda pregunta, ¿tienen ahí la otra consigna? Sí. Si usted se enterase que su paciente Juan, a raíz de su pérdida de audición, se jubiló tempranamente y sufrió una desestabilización emocional, siguiendo a Freud y su conceptualización sobre las series complementarias, ¿qué factores consideraría que han intervenido para que se genere tal desequilibrio psicológico? Está, antes de eso... Pero perdóname, Analía, antes de Sí. eso no hay las desintervenciones biomédicas. Eso sí. Antes de Pensé eso... que habían Es igual que la anterior. Antes de eso tienen que plantear las 3 intervenciones desde la visión biomédica, ¿sí? Sí, es igual, Marcela, solo que por favor, eso, chicos, no es extenso lo que tienen que hacer, pero esto, tienen que estar, por supuesto que conceptualmente bien, bien comprendidas, digamos, las cuestiones que tienen que ver con un abordaje biomédico y cómo están en una postura o en una lectura diferente a lo biopsicosocial, ¿sí? Ahí piensan 3 intervenciones que estén desde la perspectiva biomédica, ¿sí? O sea, 3 desde la biopsicosocial y 3 con ese mismo paciente, pero desde una mirada biomédica, ¿sí? Eso está ya, entonces eso se entendió, Sí, sí. ¿sí? Está. Sí, lo que me refería que es una consigna igual a la anterior, nada más que el concepto distinto. Claro, nada más que desde un Desde la abordaje otra diferente, mirada. desde el abordaje Sí, sí, sí. contrapuesto sería, ¿sí? Sí, pero la consigna es la misma, ¿sí? La idea es que ustedes puedan diferenciar una mirada y la otra, ¿sí? Y cómo esas miradas, como les decía desde el inicio, en la práctica orientan o direccionan desempeños diferentes, ¿sí? Entonces, la siguiente, sí, Karina, es la de Freud, la de teoría psicoanalítica. Léela nuevamente, Karina, que no la terminaste de leer, perdona. Estaba leyendo y no abría el micrófono. Si usted se enterase que su paciente Juan, a raíz de su pérdida de audición, se jubiló tempranamente y sufrió una desestabilización emocional, siguiendo a Freud y su conceptualización sobre las series complementarias, ¿qué factores consideraría que han intervenido para que se genere tal desequilibrio psicológico? Bien, ahí tienen que leer el concepto de series complementarias, ¿sí? Y articular, ¿sí? Nada, esta evaluación es bien acotada, sí, me parece que las series complementarias es algo, un aporte importante para tener en cuenta y que también tiene que ver con la mirada compleja o la mirada holística, sí, respecto a las problemáticas, sí, a cómo podemos tomar en cuenta o qué factores podemos tener en cuenta al momento de querer comprender o analizar una problemática, sí. Así que, bueno, es eso lo que tienen que hacer. La evaluación es, ya les digo, acotada, a diferencia de lo que fue la anterior, pero bueno, me parece que con eso podemos, nada, podemos terminar de cerrar la idea de la mirada que tenemos que procurar adoptar frente al paciente, ¿sí? ¿Preguntas, dudas con esto? ¿No? No, ¿No? no. Eso es todo entonces. Si no hay dudas ni preguntas, con esto pasamos a ética, ¿sí? Pasemos. Analía, hago una pregunta para cerrar esto de Freud. Sí, Cuando Gustavo. cuando hablamos de las series complementarias, estamos hablando, a ver, de factores. Uno es un factor genético, hereditario, el otro es el desencadenante o
experiencias infantiles, y el tercero, la disposición. Exacto, sí, sí, esas son las series complementarias, lo tienen que desarrollar, explicar, sí, pero sí, esas son las series complementarias que Freud conceptualiza, sí, sí, sí. Y eso lo tenemos que, en las 3 series complementarias tenemos que, con respecto al paciente Juan, tenemos que desarrollarlo o elegir una de las series complementarias que nosotros consideramos. No, no, Gustavo, ojo, las series complementarias se llaman complementarias porque una interactúa con la otra, ¿sí? No pueden ser tomadas por separado, ¿sí? Son los 3 componentes los que Freud supone y sostiene que hay que tomar en cuenta cuando se produce una desestabilización, ¿sí? O un cuadro de neurosis grave en un paciente, ¿sí? Son los en este caso es una destabilización emocional que tiene Juan. Sí, los 3 componentes tenés que tomar en cuenta, Gustavo. Los 3 que él señala, que Freud señala. Bueno. Ojo con eso, Gustavo, porque justamente se llaman series complementarias porque él cree que por un factor por sí solo no puede explicar o dar cuenta por qué alguien se desequilibra emocionalmente o se desestabiliza mentalmente, ¿sí? Sino que hay que tomar en cuenta los 3 factores, ¿sí? Porque si no está mal el concepto, ¿sí? Él cree que las series complementarias son los 3 factores, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos, que un factor complementa o va de la mano de los otros, ¿sí? Sí. Pero igual lo que vos pretendés digamos, en el parcial es a nivel conceptual. Claro, que ustedes se articulen, digamos, sí. cuáles serían los factores que habría que contemplar o que habría que tomar en cuenta, ¿sí? Sí. ¿Está claro ahora, Gustavo? Sí, gracias. ¿Sí? No, de nada. Bien, entonces, chicos, si estamos con esto, ahora sí pasamos a ética, ¿sí? Vamos a ver en ética lo último que nos quedaba por ver, que es responsabilidad profesional y mala praxis, ¿sí? A ver si puedo poner el power que les mandé ayer. Se está abriendo, a ver, esperemos. El power es sobre responsabilidad profesional y mala praxis, ¿sí? Profe, Sí. yo me tengo que retirar y le quiero hacer una consulta sobre eso. Sí. La imprudencia y la negligencia. La imprudencia es la falta de precaución y la negligencia, a ver, la imprudencia es por hacer más de lo debido y la negligencia es por hacer menos de lo debido. ¿Así se puede diferenciar una de otra? Claro, Noé, claro. Vos en la imprudencia justamente no tenés mesura o no tenés cautela y te excedes, ¿sí? Haces de más indebidamente, ¿sí? Y en la negligencia es el contrario, ¿sí? En la negligencia vos haces menos de lo que deberías hacer, ¿sí? Justamente son los contrarios. Por eso, ojo que después cuando revisemos las consignas del parcial de ética, que igual va a quedar grabado, ¿sí? Si ustedes me ponen que en determinada cuestión ustedes ven que hubo negligencia, no pueden poner, como me ha pasado en otras evaluaciones, que hay también imprudencia, ¿sí? Si hay negligencia, no hay imprudencia, y viceversa, ¿sí? Porque me ha pasado en otras evaluaciones de ética que me pongan las 2 cuestiones de mala praxis juntas y no, una está en contraposición a la otra, ¿sí?
Pero las dos. Eso es lo que me pasó a mí, porque vos enumeraste imprudencia, negligencia, impericia, y yo digo, hay una que no la estoy encontrando, digamos, yo puse que eran, bueno, no importa, negligencia, y la imprudencia no la estaba encontrando, no sabía cómo ubicarla en el texto. No, la imprudencia no es hacer más de lo debido, eso Claro, es imprudencia. ¿Sí? Está bien. Bueno, y es lo contrario a la negligencia, que es hacer menos de lo debido. Esa era no sabía cómo era, para mí era contraria también, pero estaba en duda. Gracias, profe. No, de nada, no, de nada. Chau, chicos, nos vemos. Besitos. Chao, Noé. Chicos, ¿se ven ahí se ve ahí el power? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, vamos con mala praxis. La mala praxis constituye un concepto jurídico, o sea que viene de lo judicial, ¿sí? Referido a las conductas que ponen en riesgo o dañan directamente a aquellos bienes jurídicos tutelados por las leyes y en consecuencia también por las normas deontológicas, ¿sí? O sea que la mala praxis tiene que ver con poner en riesgo o dañar, ¿sí? a los pacientes, ¿sí? Y esto está castigado, sancionado de algún modo por las leyes, y por lo tanto, como las leyes van de la mano con las normas deontológicas y con la reglamentación y la normativa de lo que se puede y no se puede hacer desde el obrar profesional, también tiene sanción desde lo deontológico, ¿sí? La mirada deontológica. La mala praxis se configura en relación a la noción de responsabilidad civil que como ciudadano le compete al profesional de la salud en relación al contrato de prestación de servicios, jurídicamente hablando, que establece con el paciente. Entonces, cuando atendemos al paciente como profesionales de la salud, ¿sí? Nosotros establecemos una relación, ¿sí? Que nos pone en relación a la responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud, ¿sí? En la prestación de los servicios que otorgamos. Por lo tanto, si algunas de las intervenciones que realizamos dañan, ¿sí? o generan algún perjuicio en el otro, bueno, ahí tenemos que somos responsables, ¿sí? Somos responsables por ese obrar o por ese daño o por ese perjuicio. ¿Está? Ahora, desde la perspectiva jurídica, la responsabilidad se contrae al incumplir una obligación. En otros términos, la responsabilidad significa asumir las consecuencias de un daño causado por acción u omisión. O sea que tenemos una responsabilidad, ¿sí? Como profesionales de la salud, y esa responsabilidad tiene que ver con poder hacernos cargo, entre comillas, ¿sí? O asumir las consecuencias de cualquier daño, ¿sí? que podamos llegar a generar o a ocasionar en un paciente, ya sea por una acción, por algo que realizamos, o por omisión, o sea, por algo que deberíamos de haber contemplado en su tratamiento, en la intervención que diseñamos y que omitimos, ¿sí? que no lo hicimos. En el caso de no hacerlo, sería una actitud nuestra negligente, ¿sí? Hacer menos de lo debido, ¿sí? La responsabilidad civil entonces consiste en la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que ha causado a otro. Esto es desde lo jurídico, ¿sí? Tal incumplimiento de las obligaciones puede resultar de un propósito deliberado, dolo, esto quiere decir que puede haber una cuestión intencional, ¿sí? Ahí se denomina dolo en lo que es el ámbito judicial, o bien por las siguientes situaciones que vamos a detallar a continuación, ¿sí? Por imprudencia, la mala praxis por imprudencia tiene que ver con la falta de tacto,
de mesura, de cautela, falta de precaución, de discernimiento y del buen juicio por parte del profesional de la salud, lo cual lo lleva a asumir riesgos innecesarios. Es un acto positivo que se realiza sin contar con todos los elementos requeridos, hacer más de lo debido, ¿sí? Entonces, como le decía recién a Noé, ¿sí? La imprudencia tiene que ver con excedernos, ¿sí? Con no tener mesura, con no tener por ahí discernimiento adecuado, ¿sí? Respecto a una situación de intervención profesional y asumir riesgos innecesarios, ¿sí? Excedernos o no tener cautela, no tomar precaución respecto a una intervención, ¿sí? Eso es imprudencia. ¿Se entiende qué es imprudencia, chicos? Y en el tema acto positivo, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quiere decir eso? Acto positivo quiere decir, Porque Gladys, que habla de acto positivo y en el otro negativo. acto En los positivo, demás también. sí, acto positivo quiere decir, Gladys, que en la imprudencia yo hago y hago de más, ¿sí? En la negligencia no hago. En la negligencia, la actitud negligente es hacer menos de lo debido, de algún modo no darle bolilla a determinado protocolo, no respetarlo, ¿sí? Saber que tengo que cumplir el paso 1, 2 y 3 y saltearme alguno porque estoy apurado, ¿sí? Eso es negligencia, hacer menos de lo debido. En la imprudencia me excedo, ¿sí? Me excedo. Yo tengo determinado protocolo, determinada normativa que a mí me dice qué cuestiones tienen que ver con mi proceder profesional adecuado y yo me excedo, ¿sí? No respeto eso y voy más allá de eso, no tengo precaución, no tengo cautela, ¿sí? Por eso habla de falta de mesura, ¿sí? O falta de discernimiento, ¿sí? Por eso es un acto positivo. Hago de más, ¿sí? Positivo porque lo que está mal es que obro de más, ¿sí? En ese punto positivo. En cambio, la negligencia es negativo, es por el menos, ¿sí? Hago menos de lo debido, ¿sí? Me omito pasos que por ahí tengo que contemplar en el obrar profesional, o los dejo de lado, ¿sí? O me los salteo. Ahí estoy haciendo menos de lo debido, que es lo contrario a la imprudencia. ¿Se entiende, Gladys, por qué es un acto positivo la imprudencia? Sí, ¿Sí? gracias. ¿Está? ¿Positivo por qué sería? Porque puede salir bien, digamos, lo demás que haga el profesional puede ser beneficioso para el paciente, entonces por eso es positivo, por más que sea... No, Adriana, ojo con eso. No. La imprudencia siempre va de la mano de la mala praxis, ¿sí? Lo que ocurre es que en la imprudencia, la mala praxis, o sea, el mal desempeño profesional, tiene que ver con el hacer de más de lo debido, ¿sí? El excederme o el usar un implemento que no está contemplado que yo pueda usar dentro de los elementos profesionales que uno tiene, ¿sí? Ustedes tienen señalado, digamos, cuáles son la lista de elementos que pueden usar. Si suponete a vos se te ocurre usar otro elemento, bueno, ahí estás siendo imprudente, ¿sí? Estás cometiendo... Sería entonces, Analía, sería entonces positivo si englobamos uno con el signo de más y otro con el signo de menos, como para guiarnos. Sí, la imprudencia es siempre de más, siempre hacer de más. A ver, fíjense, cuando uno se dice una conducta imprudente en un conductor, ¿sí? Es lo mismo, o sea, el conductor imprudente tiene que ir por la autopista, no sé, por el carril rápido a tanto y se excede. Hay una imprudencia, está yendo más allá de lo permitido, ¿sí? Se excede en las pautas o en la normativa y las transgrede, ¿sí? En el caso de la imprudencia profesional, bueno, es lo mismo, o sea, se trata de imprudencia, pero en el obrar o en el accionar del profesional, ¿sí?
como les decía recién, un ejemplo puede ser usar un elemento que ustedes no tienen permitido usar, ¿sí? Ahí hay una imprudencia, ¿sí? Hay un exceso, ¿sí? Una falta de cautela o de precaución o de discernimiento por parte del profesional, ¿sí? ¿Se entiende? Analía, Sí. pero si usás algo que no está dentro de la lista, digamos, un instrumental, ¿eso sería imprudencia o estaría dentro de la inobservancia? Porque ahí estás faltando, o sea, estás no cumpliendo una norma. Es que imprudencia, eso les quería decir, en el caso de imprudencia y negligencia no pueden ir juntas, pero imprudencia e inobservancia muchas veces van juntas, ¿sí? Porque, o sea, pueden estar las dos interactuando, ¿sí? Porque yo puedo estar siendo imprudente porque estoy omitiendo o no estoy contemplando la normativa correspondiente, ¿sí? Está muy bien tu pregunta, Marcela. En el caso de que ustedes en el parcial detecten imprudencia, la imprudencia a veces está ligada a inobservancia, ¿sí? Soy imprudente porque no observo o porque no tengo en cuenta la normativa, ¿sí? No Por sé, ejemplo, en el caso de los podólogos en la Argentina que no pueden usar anestesia. Claro, eso iba a claro, decir. claro, en ese caso, si llegase a utilizarse GRI, ahí sería un caso de imprudencia, ¿sí? Y no Ok. está mal si ustedes ubican que también hay inobservancia, porque esto está explicitado en Está dentro la del... normativa vigente y ustedes tienen que atenerse a esa normativa deontológica, ¿sí? Entonces, en ese caso, en el parcial, cuando ustedes analizan, no habría una contradicción, ¿sí? Si ustedes ubican mala praxis por imprudencia y por inobservancia, ¿sí? Lo que tienen que hacer es fundamentarlo. Bueno, veo tal cosa por esto y esto. El caso ahora, cuando terminemos el Power, lo vamos a explicar. Ya habrán leído, obviamente, que lo preparé con clarita, porque si yo no tengo competencia en lo que es el desempeño profesional de ustedes, así que bueno, es ella la que me ayuda todos los años a armar los casos, ¿sí? Y la que me señala, bueno, de algún modo siempre se ríen los chicos porque les digo, bueno, Clarita más o menos que me arma el caso de Rímolo, ¿no? Como si los atendiese la podóloga Rímolo, ¿sí? Para que ustedes puedan exprimir el caso y señalar todo lo que encuentren, ¿sí? Acá encuentro imprudencia por tal y tal cosa, acá encuentro negligencia por tal y tal cosa, ¿sí? Acá no se está teniendo en cuenta el principio de autonomía por tal y tal cosa, ¿sí? Todo lo que ustedes vean que está fuera de regla, lo señalan y colocan o articulan con lo que ustedes consideren que es lo que la mala praxis que se está llevando a cabo, ¿sí? Analía, En este caso, nosotros no podemos hablar de la imprudencia y de la negligencia sobre el mismo ejemplo, entonces. O es una cosa o es la otra. imprudencia y negligencia, sí. No, claro, que- imprudencia y negligencia no, Gustavo, lo que les No. decía recién, cuando ustedes ponen que ven una actitud imprudente en el profesional, no pueden poner que es imprudente y negligente. Lo que sí le decía a Marcela, que Marcela me lo preguntaba y está muy bien, es que en el caso de imprudencia e